Hermanos de la carretera, quiero contarles algo que me cambió la vida para siempre. Soy Armando, pero en toda la República me conocen como el Tigre de Sonora, y llevo más de 20 años manejando mi Volvo por estas carreteras benditas de México. Mi camión se llama El Conquistador, es un FH16 del 2015 que ha sido mi hogar, mi oficina y mi mejor compañero en esta vida de asfalto y diésel. Lo que les voy a contar pasó hace 3 meses, en una noche que parecía cualquier otra, pero que terminó siendo la más importante de mi existencia. Era una de esas madrugadas donde el viento sopla fuerte y las estrellas brillan como diamantes sobre la carretera Federal 15, rumbo a Culiacán. Yo venía cargado de mercancía desde Hermosillo, cumpliendo con un plazo que no podía fallar, cuando de repente vi algo que me heló la sangre. Ahí, al costado de la carretera, bajo la luz pálida de mi Volvo, había 3 bultos que al principio pensé que eran costales. Pero cuando me acerqué más, el corazón se me quiso salir del pecho. Eran 3 muchachitas, flaquitas como palillos, abrazadas entre ellas, temblando de frío y de miedo. Sus ropas estaban sucias, rotas, y en sus ojos vi algo que me partió el alma, terror puro. La más grande no tendría más de 17 años, la del medio como unos 15, y la más chiquita parecía de apenas 13. Estaban descalzas, con los pies cortados por las piedras del camino, y cuando las luces de mi Volvo las iluminaron, se abrazaron más fuerte, como si yo fuera otro de los demonios de los que huían. ¿Alguna vez has visto el miedo verdadero en los ojos de un niño, compadre? ¿Has sentido esa punzada en el pecho cuando sabes que alguien está sufriendo más de lo que cualquier ser humano debería sufrir? Si tu respuesta es sí, entonces sabes exactamente lo que yo sentí esa madrugada. Comenta aquí abajo qué harías tú en una situación así, suscríbete para más historias de la carretera y dale me gusta si crees que todos merecemos una segunda oportunidad en la vida. Mi Volvo rugió cuando pisé los frenos y las llantas chirriaron contra el asfalto mojado por el rocío de la madrugada. Eran las 3:30 de la mañana y la carretera Federal 15 estaba más sola que cementerio en Día de Muertos. El aire frío de Sonora se colaba por la ventanilla entreabierta, trayendo ese olor a tierra seca y mezquite que conocía desde niño. Cuando bajé de la cabina, mis botas golpearon el pavimento con un sonido seco que rompió el silencio de la noche. Las 3 muchachitas se encogieron aún más, como animales heridos que han perdido toda confianza en el mundo. La mayor trató de proteger a las otras 2, poniéndose enfrente a pesar de que temblaba como hoja en el viento. Me acerqué despacio, con las manos donde pudieran verlas, igual que cuando te aproximas a un caballo asustado. El motor de mi Volvo seguía encendido, y sus luces alumbraban esa escena que se me quedó grabada en la mente para siempre. La más grande tenía el cabello negro enredado, lleno de tierra y hojas secas. Sus brazos flacos estaban llenos de moretones, algunos ya amarillos por el tiempo, otros frescos y morados. La de en medio tenía una cortada en la mejilla que ya había cicatrizado mal, dejándole una marca que le iba a durar toda la vida. Y la más chiquita, Dios mío, la más chiquita tenía los ojos más tristes que he visto en mi vida, como si ya hubiera visto demasiado mundo para su edad. Les pregunté si estaban bien, si necesitaban ayuda, pero no me respondieron. Solo se abrazaron más fuerte entre ellas, y la mayor me miró con esos ojos que parecían decir 1000 cosas a la vez, miedo, desesperación, pero también una chispa pequeñita de esperanza que se negaba a morir. El viento sopló más fuerte, y vi cómo tiritaban de frío. Mi chamarra de mezclilla estaba en la cabina, junto con una manta que siempre cargaba para las noches largas. Pero sabía que cualquier movimiento brusco las podía espantar, y entonces se me escaparían hacia la oscuridad del desierto, donde seguramente morirían antes del amanecer. No era solo miedo lo que había en sus ojos. Era terror puro. El mismo terror que he visto en los ojos de los animales cuando huelen el fuego del monte. Estas niñas no estaban perdidas. Estaban huyendo de algo,
o de alguien tan terrible que preferían arriesgar la vida en el desierto antes que quedarse donde estaban. En ese momento supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. La historia de estas tres muchachitas comenzó en un rancho perdido entre los cerros de Sonora, donde la palabra esperanza no existía en el vocabulario. Se llamaban Esperanza, Fe y Caridad, nombres que sus padres les pusieron con la ilusión de que la vida les diera todo lo que esos nombres prometían. Pero la vida, como muchas veces pasa, tenía otros planes. Su papá había muerto cuando la más chiquita apenas tenía 8 años. Un accidente en la mina donde trabajaba lo dejó sepultado bajo toneladas de tierra y piedra, junto con los sueños de una familia que ya era pobre, pero que al menos tenía un hombre que las protegía. Su mamá, una mujer buena pero débil, no supo cómo sacar adelante a 3 niñas ella sola. Fue entonces cuando apareció él. Un hombre que les prometió ayuda, que les dijo que se haría cargo de todo, que las niñas nunca les faltaría nada. Su mamá, desesperada y sin opciones, aceptó casarse con ese demonio disfrazado de Salvador. Al principio todo parecía ir bien. Las niñas tenían comida en la mesa, ropa limpia, hasta pudieron seguir yendo a la escuela del pueblo. Pero los demonios siempre cobran sus favores, y este cobró caro. Cuando Esperanza cumplió 15 años, ese hombre empezó a mirarla diferente. Al principio eran solo miradas que la hacían sentir incómoda, después fueron comentarios que la hacían sonrojar de vergüenza. Pero una noche, cuando su mamá había salido al pueblo, ese maldito trató de tocarla. Esperanza corrió, se escondió, lloró toda la noche abrazada a sus hermanas. Pero no le dijo nada a su mamá. Tenía miedo de que no le creyera, miedo de que las echara de la casa, miedo de que acabaran todas en la calle. Oye, si esta historia te está llegando al corazón, dale al dedito arriba para que sepas que me llegó tu apoyo, ¿sí? Y cuéntame en los comentarios si conoces alguna historia parecida, porque lamentablemente hay muchas niñas como estas 3 hermanas. Cuando Fe cumplió 14 años, el hombre empezó a mirarla también a ella con esos ojos sucios. Las muchachitas vivían con terror constante. En la escuela fingían que todo estaba bien, pero en casa caminaban siempre con miedo, durmiendo las 3 juntas, cuidándose entre ellas como podían. Una madrugada de octubre, todo se volvió insoportable. El hombre llegó borracho a la casa, su mamá estaba en el hospital porque el embarazo se había complicado y ellas estaban solas. Esperanza supo que esa noche era diferente, que ya no bastaba con esconderse. Fue entonces cuando tomó la decisión más valiente y más terrible de su vida, despertar a sus hermanas, juntar lo poco que tenían y salir corriendo hacia la carretera sin saber a dónde iban, pero sabiendo que cualquier lugar era mejor que ahí. Ahí parado en la carretera, viendo a esas 3 criaturas temblorosas, supe que no había vuelta atrás. Podía seguir mi camino, llegar a Culiacán a tiempo con mi carga, cumplir con mi trabajo como había hecho durante 20 años. Pero también sabía que si las dejaba ahí, si me subía a mi Volvo y siguiera rodando, me iba a cargar esa culpa hasta el día que me muriera. Lentamente, muy lentamente, me quité mi chamarra de mezclilla. El frío de la madrugada me golpeó el pecho como un puñetazo, pero no me importó. Me acerqué a la más grande, a Esperanza, y le extendí la chamarra sin decir palabra. Ella me miró a los ojos por primera vez, y en esa mirada vi algo que me partió el alma, gratitud mezclada con miedo, esperanza mezclada con desesperación. Tomó la chamarra con manos temblorosas y se la puso. Era tan flaquita que la chamarra le quedaba enorme, pero al menos la iba a proteger del frío. Después fui hasta mi Volvo y saqué la manta que siempre cargaba, una manta tejida por mi madre que había sido mi compañera en tantas noches solitarias. Cuando regresé, las 3 me miraban con menos miedo. No con confianza todavía, pero al menos ya no parecían a punto de salir corriendo. Les extendí la manta y ellas la tomaron, envolviéndose las 3 juntas como pollitos asustados. Les dije que me llamaba Armando, que era camionero,
que no les iba a hacer daño, que solo quería ayudarlas. La más grande, Esperanza, me habló por primera vez con una voz tan bajita que apenas la pude oír sobre el ruido del motor de mi Volvo. Me dijo sus nombres: Esperanza, Fe y Caridad. Nombres hermosos para tres angelitas que habían visto demasiada maldad. Les pregunté de dónde venían, pero Esperanza solo señaló hacia atrás, hacia el norte, y negó con la cabeza. No quiso decirme más, y yo no insistí. Había visto suficiente miedo en sus ojos para saber que venían huyendo de algo terrible. El problema era qué hacer ahora. Mi Volvo estaba cargado hasta el tope con mercancía que tenía que entregar en Culiacán antes de las 8 de la mañana. Si no llegaba a tiempo, perdía el contrato y necesitaba ese dinero para los pagos de mi casa y para mandarle algo a mi hermana que estaba criando sola a sus 3 hijos. Pero mirando a esas niñas, sabía que no podía abandonarlas. La más chiquita, Caridad, tenía los labios morados del frío, y Fe había empezado a toser de una manera que no me gustó nada. Necesitaban comida, necesitaban un lugar caliente donde dormir, necesitaban ayuda médica. Tomé la decisión más fácil y más difícil de mi vida. Les dije que se subieran a mi Volvo, que las iba a llevar a un lugar seguro. Esperanza me miró con esos ojos grandes y me preguntó si no les iba a hacer daño. Le prometí por la Virgencita de Guadalupe que jamás les haría daño, que las iba a cuidar como si fueran mis propias hijas. Fue entonces cuando algo mágico pasó. Fe, la de en medio, me sonrió. Una sonrisa pequeñita, tímida, pero real. Y yo supe que acababa de emprender el viaje más importante de mi vida. Pero mientras arrancaba mi Volvo rumbo al sur, una pregunta me martillaba la cabeza: ¿qué iba a hacer con 3 niñas que no tenían a dónde ir? Manejé por más de 1 hora en la oscuridad, con mis 3 pasajeras durmiendo en la cama de la cabina. Cada vez que miraba por el retrovisor y las veía ahí, acurrucadas como gatitos, se me hacía un nudo en la garganta. Pero también sabía que necesitaba un plan. No podía llegar a Culiacán con 3 niñas sin documentos, sin explicaciones, sin saber qué hacer con ellas. Fue entonces cuando me acordé de la hermana Magdalena. Había conocido a la hermana Magdalena 2 años atrás, en Mazatlán, cuando mi Volvo se descompuso y tuve que pasar 3 días ahí esperando las piezas. Ella trabajaba en un albergue para niños abandonados, un lugar humilde pero lleno de amor que quedaba cerca del puerto. Una tarde me la encontré comprando medicina en la farmacia, cargando bolsas pesadas ella solita, y me ofrecía ayudarla. Terminamos platicando toda esa tarde. Me contó de los niños que cuidaba, niños que llegaban golpeados, abandonados, algunos que habían escapado de casas donde los maltrataban. Me contó también de cómo a veces llegaban niñas embarazadas, muchachitas que no tenían ni 15 años y ya cargaban una vida en el vientre. La hermana Magdalena era de esas personas que brillan con luz propia, que hacen que uno sienta que todavía hay esperanza en este mundo. Antes de irme, me había dado su número de teléfono y me había dicho que si alguna vez me encontraba con algún niño que necesitara ayuda, no dudara en llamarla. Paré en una gasolinera que conocía bien. Las niñas despertaron cuando apagué el motor y vi el miedo regresar a sus ojos cuando se dieron cuenta de que habíamos parado. Les expliqué que solo iba a hacer una llamada, que no se preocuparan, que no las iba a abandonar. Marqué el número de la hermana Magdalena con manos temblorosas. Era muy temprano, apenas las 5 de la mañana, pero sabía que ella siempre se levantaba para la misa de madrugada. Al tercer timbrazo me contestó con esa voz suave que recordaba perfectamente. Le expliqué todo. Le conté de las 3 hermanas, de cómo las había encontrado en la carretera, de los moretones y el miedo en sus ojos. La hermana Magdalena me escuchó sin interrumpir y cuando terminé de hablar, se quedó callada por unos segundos que se me hicieron eternos. Después me dijo algo que me llenó el corazón de esperanza, que las llevara al albergue, que tenía espacio para ellas,
que las iba a cuidar hasta que encontraran una solución permanente. Me dijo también que conocía a trabajadores sociales buenos que podrían ayudar con los papeles legales. ¿Y tú, compadre, alguna vez has sentido como si el cielo se abriera justo cuando más lo necesitabas? Escríbeme aquí abajo si has vivido algún milagro así, y no olvides suscribirte para más historias de fe y esperanza. Regresé a mi Volvo con pasos más ligeros. Las niñas me miraron expectantes y yo les sonreí por primera vez desde que las había encontrado. Les conté de la hermana Magdalena, de que íbamos a ir a un lugar donde estarían seguras, donde otras personas buenas las iban a cuidar. Esperanza me preguntó si yo me iba a quedar con ellas. La pregunta me dolió porque sabía la respuesta. Tenía mi trabajo, mi ruta, mi vida en la carretera. Pero le prometí que las iba a visitar, que no me iba a olvidar de ellas. Arrancamos rumbo a Mazatlán, con la esperanza iluminando el camino mejor que cualquier faro. El camino a Mazatlán se hizo eterno y cortísimo a la vez. Eterno porque cada kilómetro que avanzaba mi Volvo me acercaba al momento de despedirme de esas 3 angelitas que ya se habían metido en mi corazón. Cortísimo porque por primera vez en años, no manejaba solo. Sus vocecitas llenaban la cabina, preguntándome cosas sobre mi vida, sobre la carretera, sobre el mundo que se extendía más allá de las ventanas. Fe, la de en medio, resultó ser la más platicadora. Me contó que siempre había querido conocer el mar, que desde el rancho donde vivían solo se veían cerros y más cerros. Caridad, la más chiquita, se había enamorado de mi Volvo, quería saber cómo funcionaba todo, por qué hacía tanto ruido, cuántas llantas tenía. Esperanza, en cambio, seguía callada la mayor parte del tiempo, pero yo la veía por el retrovisor, cuidando a sus hermanas, asegurándose de que estuvieran bien. Esa niña había crecido demasiado rápido, había tenido que ser mamá cuando debería haber sido solo hermana mayor. Llegamos a Mazatlán cuando el sol ya estaba alto, pintando de dorado las calles que llevaban al centro. El albergue de la hermana Magdalena quedaba en una casa vieja pero bien cuidada, con paredes de colores alegres y un jardín pequeño donde crecían flores de todos los colores. Cuando paré mi Volvo enfrente de la casa, salió la hermana Magdalena. Era una mujer mayor, pequeñita pero con una presencia que llenaba todo el espacio. Tenía los ojos más bondadosos que he visto en mi vida, y cuando vio a las niñas bajarse de mi Volvo, se le iluminó la cara de una manera que me calentó el corazón. Pero no estaba sola. A su lado había un hombre que no esperaba ver ahí. Se llamaba Don Roberto, y era el dueño de una empresa de transportes de Mazatlán. Lo había conocido años atrás en la carretera. Era un buen hombre que había empezado como camionero igual que yo y había logrado armar su propia compañía. La hermana Magdalena nos presentó, y don Roberto me contó algo que me dejó con la boca abierta. Resulta que él también ayudaba al albergue, no solo con dinero, sino dándole trabajo a muchachos que salían de ahí cuando cumplían la mayoría de edad. Muchachos que no tenían familia, que no tenían a dónde ir, pero que tenían ganas de trabajar y de salir adelante. Me dijo que había escuchado mi historia, que sabía lo que había hecho por estas 3 niñas y que eso hablaba bien de mi corazón. Después me dijo algo que nunca me voy a olvidar, que si yo quería, podía trabajar para él. Que necesitaba un camionero de confianza para una ruta especial, una ruta que pasaba por Mazatlán cada 15 días. Al principio no entendí por qué me estaba ofreciendo trabajo. Yo ya tenía trabajo, tenía mi ruta establecida, tenía mis clientes. Pero entonces don Roberto me explicó, la ruta especial era transportar donaciones para albergues y casas hogar de todo el noroeste de México. No era un trabajo que pagara tanto como el comercial, pero tenía algo que el dinero no puede comprar, la posibilidad de ayudar a más niños como esperanza, fe y caridad. Y aquí venía lo mejor, si aceptaba, podía usar el albergue de Mazatlán como mi base. Tendría una habitación ahí, podría estar cerca de las niñas, podría verlas crecer y estar presente en sus vidas.
Miré a las 3 hermanas, que estaban jugando en el jardín con otros niños del albergue, riéndose por primera vez desde que las conocía. Después miré mi Volvo, mi viejo compañero de tantos años de soledad. La decisión más importante de mi vida estaba ahí, esperándome como un cruce de carreteras donde puedes elegir seguir derecho o tomar el camino que te lleva a casa. No fue una decisión que tomé con la cabeza. Fue una decisión que tomó mi corazón, sin consultarle a la razón, sin hacer cuentas ni planes. Miré a don Roberto y le dije que sí, que aceptaba su oferta. Vi cómo se le iluminaron los ojos a la hermana Magdalena y supe que había tomado la decisión correcta. Los siguientes días fueron un torbellino de cambios. Tuve que regresar a Hermosillo para arreglar mis asuntos, cancelar contratos, vender algunas cosas que ya no iba a necesitar. Mis compañeros camioneros pensaron que me había vuelto loco. Dejar una ruta buena, estable, por andarme metiendo en problemas de niños que ni eran míos. Pero cuando les contaba la historia, cuando les describía esos ojos asustados que había encontrado en la carretera, algunos empezaban a entender. Uno de ellos, el Chato Hernández, hasta me dijo que ojalá él hubiera tenido el valor de hacer algo así cuando encontró a un niño abandonado en Tijuana años atrás. Una semana después estaba de vuelta en Mazatlán, con mi Volvo cargado con todas mis pertenencias. La hermana Magdalena me había preparado un cuarto pequeño pero cómodo al fondo de la casa, con una ventana que daba al jardín donde jugaban los niños. Era la primera vez en 20 años que tenía un hogar que no fuera la cabina de mi camión. Las niñas no cabían de la felicidad cuando les dije que me iba a quedar. Esperanza, que seguía siendo la más seria, me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. Fe empezó a llorar de alegría, y Caridad brincó como chapulín todo el día. La primera semana fue de adaptación para todos. Yo tenía que acostumbrarme a despertar en una cama que no se movía, a desayunar con 20 niños alrededor de una mesa grande, a tener horarios fijos para las comidas y para dormir. Ellas tenían que acostumbrarse a sentirse seguras, a no sobresaltarse cada vez que se abría una puerta, a confiar en que nadie las iba a lastimar. Don Roberto me presentó mi nueva ruta, salía cada 15 días de Mazatlán rumbo a Tijuana, parando en albergues de Culiacán, Los Mochis, Hermosillo, Mexicali y otros pueblos más pequeños. Llevaba donaciones, medicinas, alimentos, ropa, juguetes. A veces también llevaba familias que habían adoptado niños y los trasladaba a sus nuevos hogares. Mi Volvo seguía siendo mi oficina, pero ahora tenía un propósito diferente. Ya no era solo un medio para ganarme la vida. Era un puente entre la desesperación y la esperanza, entre el abandono y el amor. Y cuéntame, paisano, ¿has sentido alguna vez esa paz que viene cuando sabes que estás haciendo exactamente lo que debes hacer? Déjame tu experiencia en los comentarios, porque me encanta leer historias de gente que ha encontrado su verdadero camino en la vida. La primera vez que salí en mi nueva ruta, las 3 niñas me acompañaron hasta mi Volvo. Esperanza me pidió que tuviera cuidado, Fe me regaló un dibujo que había hecho de mi camión, y Caridad me abrazó las piernas tan fuerte que casi no me pude subir a la cabina. Era extraño salir sabiendo que tenía a dónde regresar, que había gente esperándome, que mi Volvo ya no era mi único hogar. Por primera vez en años, la carretera no se sentía solitaria. Se sentía como el camino que me llevaba de vuelta a casa. El albergue de la hermana Magdalena se había convertido en algo que nunca pensé que tendría, una familia. Una familia grande, ruidosa, complicada, pero llena de amor. Esa primera noche en mi nuevo hogar, me quedé despierto escuchando los sonidos de la casa. Respiraciones tranquilas de niños que dormían sin miedo, el susurro de las palmeras en el jardín, el ruido lejano del mar. Por primera vez en décadas, no escuchaba el rugido solitario del motor de mi Volvo como único compañero. Y yo supe que había llegado exactamente al lugar donde tenía que estar. Los primeros meses no fueron fáciles para ninguno de nosotros.
Adaptarse a una nueva vida nunca lo es, y menos cuando cargas con cicatrices tan profundas como las que traían estas tres muchachitas. Esperanza todavía se despertaba gritando algunas noches, empapada en sudor, reviviendo pesadillas que ojalá ningún niño tuviera que vivir. Fe había desarrollado una tartamudez que le salía cuando se ponía nerviosa, y Caridad no dejaba que nadie la tocara excepto sus hermanas y yo. Pero poco a poco, día a día, empezamos a sanar todos juntos. La hermana Magdalena tenía una paciencia infinita y sabía exactamente qué palabras decir en cada momento. Don Roberto se convirtió en una figura paterna para todos los niños del albergue, visitándonos cada semana, trayendo regalos pequeños pero significativos. Mi trabajo nuevo resultó ser más duro de lo que pensaba, pero también más satisfactorio. Cada albergue que visitaba tenía su propia historia, sus propias necesidades, sus propios milagros pequeños. En Culiacán conocí a una niña que había estado viviendo en las alcantarillas y ahora estudiaba para ser doctora. En Hermosillo me encontré con un muchacho que había formado una banda musical con otros chicos del albergue. Una tarde de marzo, mientras estábamos todos cenando en el jardín del albergue, Esperanza hizo algo que me sorprendió. Se levantó de la mesa, se acercó a la imagen de la Virgen de Guadalupe que teníamos en una esquina del patio y se arrodilló. Todos nos quedamos callados, viendo cómo esa niña de 17 años, que había perdido la fe en todo y en todos, le hablaba en susurros a la Virgencita. No pudimos escuchar sus palabras, pero no hacía falta. En su postura, en la manera como juntó sus manos, pudimos ver que estaba haciendo una promesa. Cuando terminó, regresó a la mesa con los ojos brillosos pero sin lágrimas. Me miró directo a los ojos y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre, que quería estudiar para trabajar social, para poder ayudar a otras niñas como ella y sus hermanas. Que esa iba a ser su manera de agradecerle a la vida por habernos puesto en su camino. Fe también había encontrado su pasión. Resultó que tenía un talento natural para la cocina y la hermana Magdalena la había puesto a cargo de ayudar en la cocina del albergue. Los otros niños hacían fila para probar sus quesadillas y sus aguas frescas. Decía que cuando fuera grande, quería tener un restaurante donde pudiera darle comida gratis a los niños de la calle. Y Caridad, la más chiquita, había descubierto que tenía facilidad para los números. A los 14 años ya ayudaba a la hermana Magdalena con las cuentas del albergue y soñaba con estudiar contabilidad para poder administrar más albergues en el futuro. Viendo a estas tres muchachitas crecer, viendo cómo sus sueños iban tomando forma día a día, me di cuenta de algo importante. Yo pensaba que las había salvado aquella noche en la carretera, pero la verdad era muy diferente. Ellas me habían salvado a mí. Me habían salvado de una vida vacía, de años y años de manejar mi Volvo sin otro propósito que ganar dinero y gastar tiempo. Me habían dado una razón para levantarme cada mañana, me habían enseñado que el amor verdadero no tiene que ver con la sangre, sino con la decisión diaria de cuidar a alguien más que a ti mismo. Un año después de encontrar a las hermanas en la carretera, decidimos celebrar el primer aniversario de nuestra familia. La hermana Magdalena organizó una fiesta en el jardín del albergue, invitando a todos los voluntarios, a don Roberto y su familia, y hasta a algunos de mis compañeros camioneros que querían conocer a las niñas de las que tanto les había contado. Era un sábado de octubre y el clima estaba perfecto. Las bugambilias del jardín estaban floreciendo, llenando todo de colores morados y rosas. Fe había estado cocinando toda la semana, preparando platillos especiales para la celebración. Esperanza había hecho invitaciones a mano para todos los invitados. Y Caridad había calculado exactamente cuánta comida y bebida necesitábamos para que no faltara ni sobrara mucho. Pero lo más especial de la fiesta no fue la comida ni las decoraciones. Fue ver a las tres hermanas riéndose, jugando con los otros niños, actuando como las adolescentes que siempre debieron haber sido. Esperanza hasta se animó a bailar con uno de los muchachos mayores del albergue.
Fe organizó un concurso de karaoke donde todos los niños participaron. Y Caridad se convirtió en la fotógrafa oficial, corriendo por todos lados con una cámara desechable que le había regalado don Roberto. Durante la fiesta, la hermana Magdalena pidió silencio y nos reunió a todos en círculo. Dijo que quería contar la historia de cómo habíamos llegado hasta ahí, de cómo una noche en la carretera había cambiado tantas vidas. Mientras hablaba, yo veía las caras de todos los invitados, algunos con lágrimas en los ojos, otros sonriendo de oreja a oreja. Cuando terminó, Esperanza se levantó y pidió hablar. Con una voz clara y firme, muy diferente a la vocecita asustada que había escuchado por primera vez, les contó a todos cómo se habían sentido esa noche cuando mi Volvo se detuvo a su lado. Cómo habían pensado que yo era otro peligro más, pero como después se habían dado cuenta de que era exactamente lo que necesitaban, alguien que se preocupara por ellas. ¿Y tú, muchacho, has vivido algún momento donde sientes que todo tu sufrimiento pasado cobra sentido? Compárteme tu historia aquí abajo y no te olvides de darle like si esta historia te está llegando al corazón. Después habló Fe y nos contó cómo había descubierto su amor por la cocina. Dijo que cada vez que cocinaba para los niños del albergue, sentía como si estuviera alimentando a su propia familia. Que nunca se había sentido tan útil, tan importante, como cuando veía las caras de felicidad de los niños probando sus platillos. Caridad, aunque era la más chiquita, también quiso hablar. Con esa seriedad que la caracterizaba, nos dijo que había aprendido que los números no mienten, pero que había algo más importante que los números, las personas que te aman y que están dispuestas a sacrificarse por ti. Al final de la fiesta, cuando ya todos se habían ido y estábamos limpiando el jardín, don Roberto se me acercó y me puso la mano en el hombro. Me dijo que había visto muchas cosas en su vida, pero que pocas veces había visto una transformación tan hermosa como la de esta familia. Esa noche, mientras me quedé despierto escuchando los sonidos familiares de la casa, me di cuenta de algo que nunca había sentido antes. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente feliz. No había nada que me faltara, nada que quisiera cambiar. Mi Volvo seguía siendo mi compañero de trabajo, pero ya no era mi único hogar. Tenía una familia que me esperaba, tenía un propósito más grande que yo mismo, tenía la certeza de que cada kilómetro que recorría tenía sentido. La fiesta había sido perfecta, pero sabía que la vida siempre trae sorpresas, buenas y malas. No sabía que la siguiente sorpresa estaba más cerca de lo que pensaba. La sorpresa llegó en forma de una carta que la hermana Magdalena recibió un martes por la mañana, mientras yo estaba preparando mi Volvo para salir hacia Tijuana. Era una carta oficial, con sellos del gobierno, que hacía que las manos le temblaran mientras la leía. Cuando terminó de leerla, me miró con una expresión que no le había visto nunca. Era una mezcla de esperanza y terror, de alegría y preocupación. Me pidió que me sentara, que lo que tenía que decirme iba a cambiar todo otra vez. La carta era del DIF de Sonora. Habían encontrado a la mamá de las 3 hermanas. Resulta que después de que las niñas huyeron de la casa, su mamá había logrado salir del hospital y había descubierto la verdad sobre lo que había pasado. Su nuevo esposo, ese demonio que había abusado de la confianza de toda la familia, había desaparecido en cuanto se dio cuenta de que las niñas se habían escapado. Seguramente sabía que tarde o temprano la verdad iba a salir a la luz. La mamá había estado buscándolas desesperadamente durante más de un año. Había puesto denuncias, había viajado por todo Sonora preguntando por ellas, había rezado todas las noches para que estuvieran vivas y seguras. Hasta que finalmente alguien del DIF la había contactado para decirle que sus hijas estaban en un albergue en Mazatlán, que estaban bien, que estaban siendo cuidadas. Cuando se lo conté a las niñas, reaccionaron de maneras muy diferentes. Esperanza se puso a llorar, pero no sabía si era de felicidad o de miedo. Fe se quedó callada, abrazando una almohada, sin decir palabra durante horas. Y Caridad,
la que siempre tenía algo que decir, simplemente preguntó si eso significaba que se tenían que ir del albergue. La verdad es que yo tampoco sabía qué pensar ni qué sentir. Por un lado, me alegraba saber que su mamá las había estado buscando, que no las había abandonado como pensábamos. Pero por otro lado, tenía miedo de perder a estas 3 muchachitas que se habían convertido en lo más importante de mi vida. Los siguientes días fueron muy difíciles para todos. Las niñas andaban nerviosas, inquietas, sin saber si querían ver a su mamá o si preferían quedarse en el albergue. Yo trataba de mantenerme ocupado con mi trabajo, pero la mente se me iba todo el tiempo a pensar en lo que iba a pasar. La hermana Magdalena organizó una reunión con los trabajadores sociales del DIF para hablar sobre la situación. Nos explicaron que legalmente, si la mamá podía demostrar que tenía un lugar estable para vivir y los medios para cuidar a sus hijas, las niñas tendrían que regresar con ella. Pero también nos dijeron algo que nos dio esperanza, que las niñas tenían derecho a expresar su opinión, que por su edad podían decidir si querían regresar con su mamá o quedarse en el albergue hasta cumplir la mayoría de edad. Esa noche, las 3 hermanas vinieron a mi cuarto. Se sentaron en mi cama, igual que hacían cuando eran más chiquitas y tenían pesadillas. Esperanza me preguntó qué pensaba yo que debían hacer. La verdad es que no tenía una respuesta fácil. Les dije que su mamá las amaba, que había estado sufriendo todo este tiempo sin saber dónde estaban. Pero también les dije que el albergue era su hogar, que nosotros éramos su familia también, y que cualquier decisión que tomaran, yo las iba a respetar y las iba a seguir queriendo. Fe fue la primera en hablar. Dijo que quería ver a su mamá, pero que tenía miedo de que todo volviera a ser como antes. Caridad dijo que no se acordaba muy bien de cómo era la vida antes de llegar al albergue, pero que le gustaba la vida que tenían ahora. Y Esperanza, la que siempre cargaba con la responsabilidad de cuidar a sus hermanas, dijo algo que me partió el corazón, que tenía miedo de tomar la decisión equivocada, porque si se equivocaba, no solo se perjudicaba a ella, sino también a Fe y a Caridad. El encuentro se organizó para el domingo siguiente en el jardín del albergue. La hermana Magdalena pensó que sería mejor en un lugar familiar para las niñas, donde se sintieran seguras y protegidas. Yo iba a estar presente, junto con una trabajadora social, para asegurarnos de que todo saliera bien. Esa mañana me desperté antes del amanecer, con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar bien. Las niñas también habían dormido mal. Las escuché levantarse varias veces durante la noche, susurrando entre ellas, tratando de consolarse mutuamente. A las 10 de la mañana llegó un carro del DIF. De ahí se bajó una señora que no reconocí al principio. Era pequeñita, más delgada de lo que recordaba, con el cabello canoso y los ojos rojos de tanto llorar. Pero cuando las niñas la vieron, supe inmediatamente que era ella. La reacción fue instantánea. Caridad gritó «mamá» y corrió hacia ella sin dudarlo ni un segundo. Fe la siguió, pero más despacio, con pasos vacilantes. Y Esperanza se quedó parada donde estaba, con los brazos cruzados, mirando la escena sin moverse. Cuando vi a esa mujer abrazando a sus 2 hijas menores, llorando y pidiendo perdón una y otra vez, sentí algo que no esperaba. No sentí celos ni tristeza. Sentí alivio. Porque en ese momento me di cuenta de que esta señora verdaderamente amaba a sus hijas, que no las había abandonado por voluntad propia. Pero también vi algo que me preocupó. Esperanza seguía sin acercarse. Se había quedado junto a mí, y cuando su mamá le extendió los brazos, ella negó con la cabeza y se escondió detrás de mi espalda. Su mamá se acercó lentamente, con lágrimas corriendo por las mejillas. Le pidió perdón a Esperanza, le dijo que sabía lo que había pasado, que nunca debió haber dejado que ese hombre se acercara a ellas. Que había sido una madre terrible, que las había fallado cuando más la necesitaban. Esperanza la escuchó sin decir palabra, pero yo podía sentir cómo temblaba detrás de mí.
Finalmente habló, con una voz tan bajita que apenas se oía. Le preguntó a su mamá si sabía lo que había sufrido para cuidar a sus hermanas, si sabía que había tenido que convertirse en su mamá cuando apenas era una niña. La respuesta de su mamá me sorprendió. Le dijo que sí sabía, que había hablado con los trabajadores sociales, que sabía todo lo que había hecho para proteger a Fe y a Caridad. Y después le dijo algo hermoso, que estaba orgullosa de ella, que había hecho lo que ella como mamá no había podido hacer. Gente, ¿alguna vez han visto el momento exacto cuando un corazón roto empieza a sanarse? Cuéntenme en los comentarios si han sido testigos de una reconciliación así de poderosa, porque de verdad son de esos momentos que te cambian la perspectiva de la vida. Pero lo que pasó después fue lo que realmente me llegó al alma. La mamá de las niñas se volteó hacia mí, me miró a los ojos, y me agradeció. No con palabras normales, sino con el tipo de gratitud que sale desde lo más profundo del corazón. Me dijo que sabía que yo había salvado a sus hijas, que les había dado amor y seguridad cuando ella no había podido hacerlo. Me dijo también algo que no esperaba, que no venía a llevárselas de regreso a Sonora. Que venía a pedirme si podía quedarse ella también en Mazatlán, para estar cerca de sus hijas sin sacarlas del lugar donde habían encontrado la felicidad. Resulta que había vendido todo lo que tenía en el rancho, había juntado sus ahorros, y tenía suficiente dinero para rentar un pequeño departamento cerca del albergue. Quería empezar de nuevo, lentamente, ganándose otra vez la confianza de sus hijas. La hermana Magdalena, que había estado viendo todo desde lejos, se acercó y le ofreció trabajo en el albergue. Le dijo que siempre necesitaban ayuda en la cocina, que podía trabajar ahí y así estar cerca de las niñas mientras se reconstruía la relación familiar. En ese momento supe que había sido testigo de algo muy especial. No solo el reencuentro de una familia, sino el nacimiento de una nueva manera de ser familia, una donde el amor no dependía de la sangre sino de la decisión de cuidarse unos a otros. Los siguientes meses fueron de reconstrucción lenta pero hermosa. Doña Carmen, que así se llamaba la mamá de las niñas, se mudó a un departamentito pequeño a 3 cuadras del albergue. Al principio, las visitas eran cortas y supervisadas. Las niñas iban a verla 1 hora por las tardes, acompañadas por la hermana Magdalena o por mí. Pero poco a poco, la confianza se fue reconstruyendo. Doña Carmen demostró con acciones, no solo con palabras, que había cambiado. Trabajaba duro en el albergue, se había vuelto indispensable en la cocina y siempre ponía a sus hijas primero en todo. La primera en perdonar completamente fue Caridad, como era de esperarse. A los 2 meses ya se quedaba a dormir en el departamento de su mamá los fines de semana. Fe tardó un poco más, pero cuando vio que su mamá respetaba sus límites y no la presionaba, también empezó a pasar más tiempo con ella. Esperanza fue la más difícil de convencer, pero también la que más necesitaba sanar esa relación. Un día me dijo algo que me partió el corazón, que tenía miedo de dejar de ser la mamá de sus hermanas, porque eso era lo único que sabía hacer, lo único que le daba valor como persona. Fue doña Carmen quien encontró la manera perfecta de manejar esa situación. En lugar de pedirle a Esperanza que dejara de cuidar a sus hermanas, le pidió que le enseñara cómo hacerlo mejor. Le pidió que fuera su consejera, su guía para entender lo que sus hijas necesitaban. De esa manera, Esperanza no perdió su lugar como protectora de la familia, pero tampoco tuvo que cargar sola con toda la responsabilidad. Era hermoso verlas trabajar juntas, planificando el futuro de Fe y Caridad, tomando decisiones importantes entre las dos. 6 meses después del reencuentro, decidimos hacer otra celebración. Esta vez no era un aniversario, sino algo más especial, el día en que oficialmente nos convertimos en una familia extendida. Doña Carmen había decidido quedarse permanentemente en Mazatlán, las niñas habían decidido quedarse en el albergue durante la semana y pasar los fines de semana con su mamá, y yo había decidido ser el padrino oficial de las 3. La fiesta se hizo en el jardín del albergue, pero esta vez fue diferente.
No era solo una celebración de supervivencia, sino una celebración de sanación, de perdón, de segundas oportunidades. Don Roberto trajo mariachis y hasta mi viejo Volvo participó en la celebración. Los niños del albergue le habían puesto listones de colores a las llantas y habían hecho un letrero que decía El Conquistador de Corazones. Durante la fiesta, cada una de las hermanas habló sobre lo que habían aprendido durante estos meses de reconstrucción familiar. Esperanza dijo que había aprendido que perdonar no significa olvidar, pero que sí significa decidir no dejar que el pasado arruine el futuro. Fe dijo que había descubierto que el amor de una mamá nunca se pierde completamente, solo a veces se esconde debajo del dolor y el miedo. Y Caridad, con esa sabiduría que siempre me sorprendía viniendo de una niña tan pequeña, dijo que había aprendido que las familias no se hacen solo con la sangre, sino con las decisiones diarias de amarse y cuidarse. Doña Carmen también habló. Nos agradeció a todos por habernos convertido en la familia que ella no había podido ser para sus hijas cuando más la necesitaban. Nos prometió que nunca más iba a fallarles, que había aprendido la lección más importante de su vida, que ser mamá no es solo dar vida, sino proteger esa vida todos los días. Al final de la noche, cuando ya todos se habían ido y estábamos recogiendo el jardín, me senté en los escalones de la casa con mi taza de café, viendo a las 4 mujeres de mi vida limpiando juntas, riéndose, platicando como si siempre hubieran sido la familia perfecta. La hermana Magdalena se acercó y se sentó a mi lado. Me dijo algo que nunca voy a olvidar, que en sus 30 años trabajando con niños abandonados, pocas veces había visto una historia con un final tan hermoso como este. 5 años han pasado desde aquella madrugada cuando encontré a 3 angelitas perdidas en la carretera Federal 15. 5 años que se han convertido en la época más rica y plena de mi vida. Esperanza ya tiene 22 años y está terminando su carrera de trabajo social en la Universidad de Mazatlán. Cada semestre me invita a sus presentaciones y me llena de orgullo verla hablar con tanta pasión sobre la protección de menores. Ya ha empezado a hacer prácticas en el DIF, ayudando a otras familias que pasan por situaciones similares a la que ella vivió. Su sueño es abrir algún día su propio centro de atención para niñas víctimas de abuso. Fe, que ahora tiene 20 años, se convirtió en la chef oficial del albergue. Pero no se quedó ahí. Con la ayuda de don Roberto, pudo estudiar gastronomía y el año pasado abrió un pequeño restaurante cerca del centro de Mazatlán. Se llama Tres Hermanas y tiene una mesa especial que siempre está reservada para niños de la calle que necesiten una comida caliente. Los fines de semana, todo lo que gana lo dona al albergue. Y Caridad, que ya cumplió 18 años, resultó ser un genio con los números como habíamos sospechado. Está estudiando administración de empresas y ya maneja las finanzas de 3 albergues en todo Sinaloa. Su plan es crear una red de casas hogar que funcionen como empresas sustentables para que nunca les falte dinero para cuidar a los niños. Doña Carmen se convirtió en la mano derecha de la hermana Magdalena en el albergue. Se casó el año pasado con don Roberto, después de un noviazgo de 3 años que fue una belleza de ver. Ahora las niñas tienen un papá que las ama como si fueran sus propias hijas, y yo tengo un compadre que entiende la importancia de esta familia que construimos entre todos. Mi Volvo sigue corriendo por las carreteras del noroeste, pero ya no es solo mi oficina. Es el vehículo oficial de nuestra red de albergues. Las niñas me acompañan en mis viajes cuando tienen vacaciones y hemos logrado ayudar a más de 200 niños en estos 5 años. La hermana Magdalena dice que somos su milagro favorito. Que nunca había visto una familia que se formara de una manera tan hermosa, con tanta gente diferente que decidió amarse sin ninguna obligación más que la del corazón. Hace un mes, Esperanza me preguntó algo que me llenó de emoción. Me dijo que cuando se reciba como trabajadora social, quiere que sea yo quien la acompañe al altar el día de su graduación en lugar de su mamá. No porque no quiera a doña Carmen,
sino porque quiere honrar al hombre que frenó su Volvo aquella noche cuando 3 niñas necesitaban un milagro. Y eso, hermanos de la carretera, es exactamente lo que les quiero decir con esta historia. Que los milagros existen, pero no siempre llegan como pensamos. A veces llegan en forma de 3 niñas asustadas en una carretera oscura. A veces llegan en forma de una decisión difícil que cambia toda tu vida. A veces llegan en forma de una familia que se construye con amor, no con sangre. Cada vez que manejo por esa carretera Federal 15, paso por el lugar exacto donde las encontré. Siempre me detengo unos minutos, apago el motor de mi Volvo y le doy gracias a la Virgencita de Guadalupe por haberme puesto ahí en el momento exacto. Porque esa noche aprendí algo que quiero compartir con todos ustedes, que quien se detiene en la carretera para ayudar a alguien que lo necesita, nunca anda solo. Siempre va acompañado de ángeles que cuidan sus pasos y bendicen su camino. Y tú, compadre, si alguna vez te encuentras con alguien que necesita ayuda, no dudes en detenerte. No sabes si esa persona va a cambiar tu vida tanto como tú vas a cambiar la suya. Déjame en los comentarios si esta historia te inspiró a ser más generoso con quien lo necesita, compártela con otros camioneros que andan por las carreteras de este país hermoso, y suscríbete para más relatos de esperanza y fe. Porque en esta carretera de la vida, todos necesitamos saber que no andamos solos.